El amor que parecía equivocado, pero fue el único verdadero. Capítulo 1. Lo que no debía sentir. Nadie le dijo nunca que el amor podía comenzar como una incomodidad. No como ilusión. No como emoción. No como esas historias que empiezan con una chispa evidente. Lo suyo empezó como una duda. Como una ligera presión en el pecho que aparecía sin aviso y se iba igual, dejándole una sensación difícil de explicar. No era culpa. No era deseo. Era algo más sutil, y por eso mismo, más peligroso. Él llevaba años viviendo una vida que funcionaba. No una vida soñada, pero sí una vida estable. Tenía horarios, responsabilidades, una relación correcta. Una de esas relaciones que desde fuera parecen sanas porque no hacen ruido. No había discusiones fuertes, pero tampoco conversaciones profundas. No había heridas abiertas, pero sí silencios prolongados. Había aprendido a confundir tranquilidad con amor. Y durante mucho tiempo eso fue suficiente. Hasta que apareció ella. No llegó con promesas. No llegó con expectativas. Ni siquiera llegó con la intención de quedarse. Simplemente coincidieron. Al principio fue algo mínimo. Una conversación corta. Una impresión leve. Nada que justificara el eco que empezó a quedarse dentro de él. Pero ese eco no desapareció. La segunda vez que la vio, lo notó con más claridad. No era atracción inmediata. No era admiración superficial. Era una sensación extraña de familiaridad, como si algo en ella le resultara conocido de una forma que no tenía explicación lógica. Eso lo inquietó. Porque él no era alguien que se dejara llevar por impulsos. Había aprendido a vivir con cuidado. A no mover piezas innecesarias. A mantener el equilibrio incluso cuando no era feliz del todo. Y ella. Ella desordenaba ese equilibrio sin hacer nada. Comenzó a pensar en ella en momentos que no le correspondían. Mientras manejaba. Mientras escuchaba conversaciones que no le importaban. Mientras intentaba dormir. Pensaba en su forma de escuchar, no de hablar. En cómo parecía entender más de lo que preguntaba. En la calma que transmitía sin esfuerzo. Y eso le resultaba profundamente incómodo. Porque no debía importarle. Había demasiadas razones para no sentir nada. Demasiadas estructuras construidas. Demasiadas decisiones ya tomadas. Se dijo que era momentáneo. ¿Qué pasaría? Que solo necesitaba tiempo. Pero el tiempo, lejos de diluirlo, lo volvió más claro. Cada encuentro confirmaba algo que él no quería aceptar, no estaba sintiendo algo nuevo, estaba sintiendo algo que había olvidado. La sensación de estar presente. De estar despierto. De estar siendo visto sin tener que explicarse. Eso lo asustó más que cualquier tentación. Porque no era una emoción desbordada. Era una verdad tranquila. Y las verdades tranquilas son las más difíciles de ignorar. Empezó a medir sus palabras cuando estaba cerca de ella. No porque temiera decir algo indebido, sino porque sentía que cualquier frase honesta podía revelar demasiado. A veces se sorprendía guardando silencio solo para escucharla respirar entre frases. Para sentir el ritmo de una conversación que no necesitaba avanzar hacia ningún lado. Y en esos silencios, entendía que algo estaba ocurriendo, aunque nadie lo nombrara. No hubo un instante exacto en el que pudiera decir aquí empezó todo. Eso fue lo más desconcertante. No había un antes y un después claro. Solo una línea borrosa que había cruzado sin darse cuenta. Empezó a cuestionarse cosas que llevaba años sin tocar. Si realmente estaba donde quería estar. Si la vida que había construido le pertenecía o simplemente la había aceptado. Y cada vez que esos pensamientos aparecían, sentía miedo. No miedo a ella. Miedo a lo que ella revelaba. Porque el amor que parecía equivocado no lo estaba empujando a traicionar a nadie. Lo estaba empujando a mirarse de frente. Y eso era mucho más peligroso. Hubo noches en las que se descubrió deseando no volver a verla. No por rechazo, sino por supervivencia.
Porque sabía que cada encuentro debilitaba la versión de sí mismo que había construido para mantenerse a salvo. Pero también hubo noches en las que deseó, con una intensidad silenciosa, que el mundo se redujera a ese espacio donde podían hablar sin fingir. Y esa contradicción empezó a cansarlo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuestas claras. Solo sensaciones que no podía acomodar. El amor que parecía equivocado no le pedía que eligiera. No le pedía nada. Simplemente estaba ahí, recordándole que había partes de su vida que nunca había vivido del todo. Y en el fondo, aunque aún no se atreviera a decirlo, sabía algo con una certeza incómoda. Nada de esto era casual. Nada de esto era ligero. Y tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que estaban haciendo. Aunque hacerlo significara perder la estabilidad que tanto le había costado construir. Capítulo 2. El vínculo que creció en silencio. Nunca hablaron de lo que estaba pasando. No porque no lo supieran, sino porque ponerle palabras lo habría vuelto irreversible. Así que hicieron lo que hacen las personas cuando sienten algo que no deberían sentir. Hablaron de todo, menos de eso. Las conversaciones entre ellos se volvieron largas sin darse cuenta. No porque buscaran profundidad, sino porque el tiempo parecía comportarse distinto cuando coincidían. Minutos que se alargaban. Frases que no necesitaban cerrarse. Silencios que no incomodaban. Él empezó a notar algo inquietante. Con ella no sentía la necesidad de demostrar nada. No tenía que ser interesante. No tenía que ser fuerte. No tenía que ser correcto. Podía simplemente estar. Y eso lo desarmaba. Porque había pasado años construyendo una versión funcional de sí mismo. Una versión que sabía qué decir, cuándo callar, cómo cumplir expectativas. Con ella, esa versión parecía innecesaria. Ella escuchaba de una forma que no era común. No interrumpía. No corregía. No competía. Escuchaba como quien entiende que las palabras son solo una parte de la historia. Y él, sin notarlo, empezó a decir cosas que nunca decía. Pequeños recuerdos. Dudas mínimas. Pensamientos que no había ordenado del todo. Cada vez que hablaba de más, algo dentro de él se tensaba. Como si una alarma silenciosa se encendiera demasiado tarde. Pero ella no aprovechaba esa apertura. No lo empujaba. No tomaba ventaja. Eso era lo que más lo confundía. Había aprendido a desconfiar de lo que se siente fácil. De lo que fluye sin esfuerzo. Porque casi siempre, lo fácil esconde algo. Pero con ella no había urgencia. No había presión. Solo presencia. Con el paso de los días, comenzó a notar cómo su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Cómo su atención se afinaba cuando ella estaba cerca. Cómo recordaba detalles mínimos, el tono exacto de su voz cuando estaba cansada, la forma en que bajaba la mirada cuando algo la tocaba más de la cuenta. Detalles que no debería registrar. Y aún así, los guardaba. Había momentos en los que se sorprendía esperando verla. No con ansiedad, sino con una calma anticipada, como quien sabe que algo bueno está por ocurrir, aunque no sepa qué. Eso lo asustó. Porque el amor que parecía equivocado no se sentía como una tentación desordenada. Se sentía como paz. Y eso era lo verdaderamente peligroso. Ella, por su parte, parecía entender más de lo que decía. No le preguntaba directamente. No lo ponía contra la pared. Pero había gestos que lo delataban. Miradas que se sostenían un segundo más. Sonrisas suaves que llegaban tarde. Pausas que decían sé lo que está pasando, pero no te voy a obligar a verlo. En esos momentos, él sentía una mezcla incómoda de gratitud y culpa. Gratitud por no ser empujado. Culpa por no ser honesto. Porque sabía que ese silencio compartido no era inocente. No estaban haciendo nada. Pero estaban construyendo algo. Y eso, a veces, pesa más. Hubo una tarde en particular en la que lo entendió con claridad. No pasó nada extraordinario. No hubo contacto físico. No hubo confesiones. Solo se quedaron sentados, hablando de cosas pequeñas,
mientras afuera el día se apagaba sin prisa. En algún punto, la conversación se detuvo. No porque se acabaran los temas, sino porque ya no eran necesarios. El silencio entre ellos se volvió denso. No incómodo. Denso. Como si algo importante estuviera esperando permiso. Él pensó en levantarse. En romper el momento. En decir cualquier cosa que devolviera todo a un lugar seguro. Pero no lo hizo. Y en ese instante entendió algo que lo dejó inquieto durante días. No estaba luchando contra un sentimiento. Estaba luchando contra una verdad. La verdad de que había encontrado, en el lugar menos correcto, una forma de conexión que nunca había tenido. No perfecta. No idealizada. Real. Eso lo obligó a mirarse con una honestidad que no había practicado en años. Empezó a notar las grietas de su vida correcta. Los espacios donde había aceptado menos de lo que sentía. Las renuncias pequeñas que, acumuladas, habían formado una existencia estable, pero incompleta. Y ella no había creado esas grietas. Solo las había iluminado. El suspenso no estaba en si algo físico ocurriría. Eso era lo menos importante. El verdadero suspenso estaba en cuánto tiempo podrían sostener ese equilibrio frágil sin que todo empezara a romperse. Porque ambos sabían, aunque ninguno lo dijera, que el amor que parece equivocado no desaparece solo. O se enfrenta. O cobra su precio en silencio. Y mientras los días seguían avanzando, él empezó a sentir algo que nunca había sentido antes con tanta claridad. No miedo a perderlo todo, sino miedo a no elegir nunca. Y ese miedo, lento pero constante, comenzó a preparar el terreno para lo inevitable. Capítulo 3, cuando todo empezó a romperse. Las cosas no se rompieron de golpe. Eso fue lo más cruel. Se desgastaron despacio, como se desgasta una cuerda que nadie ve tensarse hasta que ya es demasiado tarde. Al principio fueron detalles mínimos. Cambios casi imperceptibles. Él empezó a llegar a casa con la cabeza en otro lugar. No distraído, sino ausente. Respondía con frases cortas. Escuchaba sin escuchar. Cumplía sin estar presente. Nada lo delataba. Excepto el silencio. Porque el silencio ya no era el mismo. Antes era cómodo. Ahora era pesado. Empezó a notar cómo su vida correcta se llenaba de preguntas que no tenían espacio para existir. Preguntas que no se hacían en voz alta, pero que pesaban igual. ¿Desde cuándo no sentía así? ¿Desde cuándo había dejado de preguntarse si era feliz? ¿En qué momento había aceptado que eso era suficiente? Y cada vez que esas preguntas aparecían, aparecía también ella. No como tentación. Como espejo. Eso fue lo que empezó a romperlo todo. Porque no hay nada más peligroso que verse con claridad cuando ya has construido una vida entera mirando hacia otro lado. Ella también lo notó. No necesitó pruebas. No necesitó palabras. Lo sintió en la distancia repentina. En la forma en que él parecía debatirse consigo mismo. En cómo a veces estaba más presente que nunca y otras veces se iba antes de llegar. Ella no reclamó. Eso también fue parte del quiebre. Porque el silencio, cuando deja de ser compartido, se convierte en una frontera. Hubo una conversación que marcó el inicio real de la ruptura, aunque en ese momento ninguno lo entendió así. Hablaron de algo simple. Un comentario casual. Un plan futuro que no los incluía juntos. Él respondió de forma automática. Ella lo miró distinto. No con enojo. Con una calma que dolía. ¿Estás bien?, preguntó, sin presión. Él quiso decir que sí. Quiso decir que todo estaba en orden. Pero algo en su voz lo traicionó. Ella no insistió. Solo asintió. Y en ese gesto pequeño, él entendió algo que no estaba preparado para aceptar. Ella ya estaba empezando a protegerse. Eso lo inquietó más que cualquier reproche. Porque hasta ese momento, el riesgo había sido interno. Ahora empezaba a ser real. Empezaron a espaciarse sin decirlo.
No por falta de ganas, sino por exceso de miedo. Cada encuentro se volvía más intenso, más cargado, más difícil de sostener. Ya no era solo lo que sentían. Era lo que podían perder. Él comenzó a notar miradas ajenas. Preguntas indirectas. Pequeñas sospechas que flotaban en el ambiente sin nombre. El suspenso dejó de ser emocional. Se volvió externo. Y con él llegó el pánico. Pánico a herir. Pánico a destruir. Pánico a elegir mal. Pero el problema era que ya estaba eligiendo. Solo que por omisión. Ella, en cambio, empezó a cansarse de esperar algo que no terminaba de llegar. No una decisión concreta. Una verdad. No pedía que él eligiera estar con ella. Pedía que eligiera no mentirse. Y eso era demasiado. Una tarde, sin reproches ni drama, ella se detuvo antes de despedirse. No fue un ultimátum. Fue algo peor. No puedo seguir fingiendo que esto no existe, dijo, con una serenidad que lo desarmó. Él no respondió de inmediato. Porque no sabía cómo hacerlo sin romper algo. Ella lo miró unos segundos más, como esperando una señal mínima. No una promesa. Una intención. Él bajó la mirada. Y en ese gesto pequeño, todo cambió. Ella entendió. No gritó. No lloró. Solo se fue. Ese fue el primer golpe real. No la pérdida definitiva, pero sí la fractura que ya no se puede ocultar. Esa noche, él no durmió. No por culpa. Por claridad. Entendió que había estado viviendo en una zona cómoda entre dos verdades, creyendo que podía sostener ambas sin pagar el precio. Y se equivocó. Porque el amor que parecía equivocado no estaba pidiendo permiso. Estaba exigiendo honestidad. Y la honestidad siempre cobra. A partir de ese día, nada volvió a sentirse igual. Las conversaciones se volvieron formales. Las miradas, breves. El espacio, más amplio. Ella ya no estaba disponible emocionalmente de la misma manera. Y eso le dolió más de lo que esperaba. Porque recién entonces comprendió algo devastador. No había tenido miedo de perder su vida estable. Había tenido miedo de merecer algo más. El quiebre no fue una explosión. Fue una grieta que se abrió con calma. Y que nadie pudo volver a cerrar. Y aunque todavía no lo sabía. Ese quiebre era solo el principio. Porque cuando el amor verdadero se rompe sin desaparecer. No se va. Se transforma en una verdad imposible de ignorar. Capítulo 4. La verdad que nadie quería escuchar. La verdad no salió como él había imaginado. No llegó envuelta en gritos, ni en escenas memorables. Llegó cansada. Con voz baja. Como llegan las verdades que ya no pueden seguir esperando. Fue una conversación inevitable, de esas que uno sabe que tarde o temprano ocurrirán, aunque se haga todo lo posible por aplazarlas. No hubo acusaciones directas. Hubo silencios largos. Preguntas que no pedían respuestas completas, solo honestas. ¿Hay alguien más? Escuchó. La pregunta no llevaba rabia. Llevaba agotamiento. Y ahí entendió que no había forma de salir ileso. Decir que no habría sido mentira. Decir que sí habría sido injusto. Porque lo que había ocurrido no cabía en palabras simples. No hubo traición física. No hubo planes ocultos. Pero sí hubo una verdad que dolía igual. Su corazón había estado en otro lugar. Y eso bastaba. No intentó justificarse. No habló de confusión. No buscó excusas elegantes. Solo dijo lo que pudo decir sin mentirse más. Y al hacerlo, sintió algo extraño, alivio. Un alivio amargo, incómodo, que no traía paz, pero sí claridad. La otra parte escuchó en silencio. Asintió despacio. No porque entendiera, sino porque ya lo había sentido antes de escucharlo. Ese fue el momento exacto en el que todo terminó. No con un portazo. No con un final dramático. Terminó con la certeza de que seguir juntos habría sido una forma lenta de desaparecer.
Después vino el vacío. La casa se volvió grande. Los días, largos. Las rutinas, inútiles. Él se descubrió caminando por espacios que ya no le pertenecían emocionalmente. Viviendo una vida que había sido correcta, pero que ahora se sentía ajena. Y en medio de ese derrumbe silencioso, apareció ella. No físicamente. En la memoria. Recordó su forma de escuchar. Su calma. La manera en que nunca le pidió más de lo que él estaba dispuesto a dar, y aún así, terminó perdiéndola. Sintió rabia consigo mismo. No por amar, sino por no haber tenido el valor de hacerlo cuando aún podía elegir sin destruir. Intentó buscarla. No para pedirle que volviera. No para empezar algo. Solo para decir lo que nunca dijo. Pero no fue posible. Ella había entendido algo antes que él. Hay verdades que, cuando salen tarde, ya no sirven para construir, solo para cerrar. Pasaron meses. El tiempo no sanó nada. Solo acomodó el dolor en un lugar menos visible. Él aprendió a estar solo de verdad. No acompañado por la costumbre, sino enfrentándose a sí mismo sin distracciones. Y en ese proceso lento y honesto, comprendió algo que nunca había querido aceptar. No había perdido una relación. Había perdido una oportunidad de ser auténtico a tiempo. Y eso no se reemplaza. La verdad que nadie quería escuchar no era que había amado a la persona equivocada. Era que había vivido demasiado tiempo evitando amar con todo. Y el precio había sido alto. Capítulo 5. El único amor verdadero. El tiempo pasó. No como él esperaba. No como prometen las frases que la gente repite para consolarse. Pasó sin borrar. Sin suavizar. Sin pedir permiso. Al principio, cada día era una repetición cansada. No del dolor más intenso, sino de uno más profundo, el de saber que todo lo que había ocurrido tenía sentido, aunque el precio fuera tan alto. Aprendió a vivir solo. No en el sentido romántico. En el sentido real. Solo con sus decisiones. Solo con sus silencios. Solo con la responsabilidad de haberse conocido tarde. Se obligó a no convertir el recuerdo de ella en refugio. No idealizó. No maquilló lo que fue. Entendió que hacerlo sería una forma de traicionar lo único verdadero que había tenido. Porque lo que hubo entre ellos no fue perfecto. No fue limpio. No fue cómodo. Pero fue honesto en su esencia. Y eso lo diferenciaba de todo lo demás. Durante mucho tiempo pensó que el amor verdadero era el que se quedaba. El que resistía. El que sobrevivía a todo. Hoy sabía que no siempre era así. A veces, el amor verdadero es el que te despierta, no el que te acompaña. Intentó amar de nuevo. No para olvidarla, sino porque entendía que seguir viviendo implicaba abrirse otra vez. Conoció personas buenas. Personas dispuestas. Personas que le ofrecían calma. Pero algo no encajaba del todo. No porque comparara. No porque siguiera atado al pasado. Sino porque ahora sabía lo que significaba amar sin esconderse. Y no estaba dispuesto a hacerlo a medias otra vez. Eso lo volvió más honesto, pero también más solo. Y aceptó esa soledad como parte del precio. Una tarde, años después, volvió a verla. No la buscó. No lo planeó. Simplemente ocurrió. Estaba distinta. Más serena. Más entera. Había una paz en su forma de estar que le dolió y lo alegró al mismo tiempo. Se saludaron sin sobresalto. Sin reproches. Sin nostalgia exagerada. Hablaron como hablan dos personas que ya no se deben nada. De la vida. Del tiempo. De lo que cada uno había aprendido. No hablaron del pasado directamente. No hizo falta. Porque todo estaba ahí, suspendido entre ellos, sin urgencia. En algún momento, él entendió con una claridad absoluta algo que cerró definitivamente la historia dentro de sí. Ella había sido feliz después de él. Y eso. Eso era una forma de amor. No hubo intento de volver.
No hubo promesas tardías. Solo un silencio compartido que ya no dolía igual. Antes de despedirse, ella lo miró con una suavidad que no tenía rastro de reproche. Lo nuestro fue real, dijo. Solo no era para quedarse. Él asintió. Porque por primera vez, no necesitaba discutir esa verdad. La vio alejarse sin sentir que algo se rompía. Lo que se había roto. Se había roto mucho antes. Y al quedarse solo, comprendió lo último que necesitaba entender. El amor que parecía equivocado no fue un error. Fue una revelación. Fue el amor que llegó para mostrarle quién era cuando amaba de verdad. El amor que lo obligó a mirarse sin disfraces. El amor que no se quedó, pero tampoco se perdió. Porque hay amores que no están hechos para durar. Están hechos para transformarte. Y vivir después de ellos es distinto. Más consciente. Más honesto. Más solitario a veces. Pero más real. No terminó su vida con ella. Pero terminó siendo alguien distinto gracias a ella. Y eso, con el tiempo, dejó de doler. No porque lo olvidara. Sino porque lo integró. Porque entendió, al fin, que el amor verdadero no siempre es el que te acompaña hasta el final del camino. A veces es el que te obliga a empezar de nuevo. Cuando ya no puedes seguir siendo quien eras. Hay amores que parecen errores. Hasta que entiendes que sin ellos nunca habrías despertado. Y hay personas que no se quedan. Porque su misión no era acompañarte, sino enseñarte a amar de verdad.